Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos a el episodio número 8 de Elecciones Bíblicas Podcast, una publicación periódica de estudio bíblico. En esta oportunidad estaremos hablando acerca de Marcos capítulo 3, entre el versículo 20 y el versículo 35. Es un gusto saludarles a todos ustedes y darles la más cordial bienvenida. Como siempre, me acompaña Dwight. Dwight, ¿cómo está todo? Muy bien, John. Gracias a Dios por estar con esta oportunidad de tener el texto de Marcos 3 otra vez frente a nuestros oídos, nuestros ojos y nuestras ondas. Pues así es, esperamos entonces que este episodio sea de bendición para todos y que podamos tomar de él una lección bíblica que nos motive a tomar una elección para la vida. Sin más preámbulos, creo que podemos pasar a la lectura del texto bíblico. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando le oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias, cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Bien, Dwight, hemos hecho la lectura del pasaje para el día de hoy. Antes de conversar sobre lo que podemos encontrar en estos dos pasajes, uno que se titula La blasfemia contra el Espíritu Santo y otro, La madre y hermanos de Jesús, hablemos un poco del contexto. Resumamos lo que dijimos en el episodio anterior. Adelante. Bien, en el episodio anterior, lo primero que revisamos fue cuando el hombre de la mano seca fue sanado por Jesús, sin que él siquiera lo pidiera. Jesús le llama al centro un día sábado y sana a este hombre, primero habiendo preguntado a todos los que estaban en la sinagoga, aquella donde había ido muchos sábados, si era lícito sanar a un hombre en el día de reposo, si era lícito hacer el bien en el día de reposo. Ellos fueron confrontados de esta manera con Jesús, el hombre fue sano y Jesús les puso este argumento, siendo consistente con lo que había enseñado previamente, que Jesús es Señor aún del día de reposo, aún del día sábado y, por supuesto, Señor de la ley. Aparte de esto, vimos cómo el ministerio de Jesús había alcanzado dimensiones mayores. Venían de muchos lugares geográficos allí señalados. Vimos cómo este ministerio había cobrado una envergadura mayor, al punto que Jesús tenía que tomar
distancia un poco, apartándose en una barca a fin de que no le agobiaran, porque la gente caía literalmente sobre Jesús para tener los beneficios de sus sanidades, las sanidades que Cristo les hacía. Y finalmente revisamos cómo Jesús, en ejercicio de sus actividades, de su autoridad, llamó así a todos los que él quiso. Por eso completó la nómina que faltaba de los discípulos. Faltaban 7, solamente se contaba con 5, porque como el ministerio se ha crecido, entonces incorporó nuevos discípulos para que hicieran 3 cosas: estar con él, predicar de él y finalmente tener autoridad para hacer señales, hacer los milagros que Jesús les autorizaba que hicieran. El evangelista Marcos nos ha presentado a Jesús en público y nos lo ha presentado en privado. Permítame, yo agrego a lo que usted acaba de decir, que es un excelente resumen, que en el capítulo 1 Jesús estaba en la sinagoga, luego va, que la sinagoga es lo público, podemos decir, luego va a la casa de Pedro, que sería lo privado, luego mucha gente llega a su casa, otra vez en lo público, luego está en la sinagoga, luego lo encontramos a la orilla del mar, que usted lo acaba de mencionar, en lo público, donde hay muchísima gente, luego está en el monte, en lo privado, y ahora, ya entrando al pasaje que nos convoca el día de hoy, de nuevo Jesús está en lo público. Dice Marcos que estaba en una casa y se agolpó de nuevo la gente. Es decir, la gente con sus necesidades llega a donde estaba Jesús y era tal el gentío que ellos ni siquiera podían comer pan. Es decir, no podían ni siquiera alimentarse por la cantidad de trabajo que tenían. Creo que cuando habla aquí de ellos, se refiere a Jesús y a sus discípulos. Están allí, ya el ministerio ya ha comenzado hace algún tiempo, Jesús ya tiene toda su nómina y la gente sigue allí alrededor de ellos. Me llama la atención, versículo 21, que cuando lo oyeron los suyos, es decir, cuando oyeron que Jesús estaba allí en su casa con sus discípulos, o en una casa con sus discípulos, y había tanta gente que Jesús ya ni podía comer, entonces vinieron para prenderle, porque decía, está fuera de sí. ¿Qué referencia tiene usted sobre este inicio de la narración? Hay que decir que algunas traducciones ponen directamente que se trataba de sus parientes. La Biblia de Jerusalén, por ejemplo, así lo reporta. Dice, se enteraron sus parientes de ver cómo Jesús estaba con estas multitudes y fueron a hacerse cargo de él, pues decían, está fuera de sí. O sea que era gente muy cercana, tal vez allí primos, familiares cercanos, tíos, no sé. Aquí lo pone como parientes. Y fueron a buscar a Jesús diciendo que estaba fuera de sí. En este capítulo vamos a tener cómo Jesús se relaciona con sus parientes en esta sección y al final de nuestro episodio. Entonces es muy llamativo cómo son los propios, sus propios de su sangre. Es muy llamativo ver cómo los de su sangre no están entendiendo con claridad quién es Jesucristo. Y por eso se acercan a él, y la confrontación no es solamente con los de fuera, con gente como los fariseos y los escribas, sino que la confrontación es incluso con sus parientes. Pues le cuento yo que en las fuentes que yo he revisado mencionan precisamente esa forma de traducir. La palabra, digamos que aparece en el texto en griego, no es tan clara ni siquiera en decir que fueron ni sus amigos, tampoco sus parientes, sino que fue alguien relacionado con él. De acuerdo a la traducción, algunos lo ubican dentro de la línea de la familia, pero otros lo ubican dentro de la familia de los amigos. Aquí un comentario que yo tengo dice, el de William Hendricks, dice, ¿quiénes fueron entonces? ¿Amigos, asociados o familiares? Y responde él, sencillamente no lo sabemos.
De manera que dejemos este punto abierto para el lector que está con nosotros estudiando la Biblia, para que lo pueda abordar. Lo que sí es cierto es que quienes se acercaron, bien sea sus amigos o sus parientes o alguien que lo conocía, estaba equivocado en relación a lo que Jesús estaba haciendo. Es decir, no lo tenía claro para nada, porque decía, venga, Jesús ya no come, ya no duerme, ya está a toda hora con gente, parece que esto es ilógico lo que él está haciendo. Entonces tenemos que tomarlo y custodiarlo y guardarlo para que su integridad física de alguna forma esté custodiada. ¿Cómo le parece entonces ese comentario en relación con lo que acaba de decir? Yo lo interpretaría más en el sentido de lo que nos aclaraba otro evangelista. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. La gente más cercana no le recibía. También lo aclara de otras maneras diciendo que no había profeta sin honra sino en su propia tierra. Entonces, lo que está seguro es que su gente más cercana no le entendía. Y era tal esa negación que el pasaje que continúa aparece una conversación en torno a Jesús y a los escribas. Los escribas ya han aparecido antes en el Evangelio de Marcos, particularmente en el capítulo 2. Hay allí algunas preguntas en torno a la identidad de Jesús. Recordémoslos porque creo que eso nos da contexto para entender qué fue lo que pasó en el pasaje de hoy. Allí habían pensado primero, ¿quién se cree? ¿Por qué habla de perdón? Luego habían hablado acerca de por qué Jesús come con los publicanos y los pecadores. Luego le habían dicho, ¿por qué ustedes no ayunan? Luego le habían dicho, pero ¿por qué sus discípulos comen el día de reposo o trabajan el día de reposo? Es decir, estamos viendo una constante en torno a la acusación en contra de Jesús, a tal punto que dice Marcos que los escribas que habían venido de Jerusalén, hay que recordar que Jerusalén, Jesús está en Capernaum, que es una región, Jerusalén es la capital, y como si yo me imaginé que los escribas de la región llaman al centro a decir, venga, envíenos refuerzos porque Jesús está aquí haciendo y deshaciendo, está sanando enfermos, está liberando demonios, está perdonando a la gente, y esto ya se está saliendo de control. Así que por favor envíenos gente para que se dé cuenta de lo que está pasando. Cuando crecen las confrontaciones, usualmente las discusiones llegan al punto del absurdo. Ya la descalificación es lo que impera, es lo que mueve la comunicación. Entonces, creo que en este momento se está llegando a ese punto, donde ya la discusión no está basada en argumentos, no está basado en las evidencias, sino que está basada en el buscar cómo descalificar, cómo decir cosas que van a rayar en lo absurdo. Y esto aquí lo podemos apreciar. Decían, está poseído por el príncipe de los demonios, por Belzebú. Y hay que decir que es el momento en el que Jesús también responde de manera coherente con lo que está ocurriendo, ¿sí? Y justamente sobre la base del argumento. Él no va a salirse de los papeles, sino que va a decir las cosas con un argumento válido, con un argumento cierto. Y es lo que vimos aquí en esta exposición. Dice, si tienes una casa, es que esa casa no va a estar dividida contra sí misma. Y el diablo no va a ir en contra de sí mismo. Ese es el argumento válido que Jesús, porque Jesús en eso sí no cae, en la descalificación absurda. Entonces muestra lo absurdo del argumento de ellos.
Ellos lo que le dicen es que él lo está haciendo con ayuda de Belcebú. O sea, como quien dice, no, él saca demonios, pero porque tiene un demonio, que es, como usted bien menciona, un argumento absolutamente ilógico. En las conversaciones anteriores, la argumentación había girado en torno a la ley, que era algo que todos tenían en común. Ahí estaba el tema lógico en torno a la interpretación, pero digamos que estaba un elemento eje allí que era la ley o las tradiciones. Pero en este caso ya los que vienen de Jerusalén rompen todo eso y efectivamente llegan a pensar en lo absurdo. Jesús los llama y les hace una pregunta directa. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? O sea, eso es una cosa absolutamente ilógica. Y aquí Jesús toma el rol de maestro y por medio de parábolas les explica lo incoherente que está siendo su argumento. Les dice Jesús, un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. Número 1. Número 2. Si una casa está dividida contra sí misma, la tal no puede permanecer. Entonces, si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer. Ha llegado a su fin. Es decir, venga, pongan las cosas en orden porque están... Ahora, los que están fuera de sí son ustedes. Este punto de atribuir una cosa que es de Dios al diablo, que alguno podría calificar que es un argumento eminentemente espiritual. Yo lo estuve pensando y usted me dirá si está de acuerdo o no, pero creo que tiene las implicaciones que nosotros conocemos para muchas otras situaciones. Cuando yo veo una obra que es de Botero o de Picasso, de cualquier artista, y se la atribuyo a otro, creo que estoy incurriendo en un craso error, un error muy notorio, muy grave. Si lo mismo puedo decir respecto de un salario, si yo encuentro que hay un trabajo hecho por un empleado, Alberto González, y yo enseguida digo, no, esta obra no es de Alberto González, es de Julián Consuegra, y le hago el pago del reconocimiento de la obra al empleado incorrecto, es un error gravísimo. Y yo creo que ese es el argumento de coherencia que está diciendo Jesús. Las cosas son de quien las hizo. Y nosotros en ese sentido creo que tenemos eso claro en muchos contextos de la vida. Y aquí Jesús también pide esa consistencia en la vida, de que a lo que es de Dios pensemos y frente a la obra digamos correctamente qué son, de quién es la obra, de quién es la obra. Creo que tenemos evidencias muy grandes y que bastaría con que pensáramos un poco, que nos miráramos en la obra, buscáramos la firma y allí identificáramos, esto es la obra de Dios. Los magos que estaban contendiendo con Moisés en algún momento tuvieron que reconocer, esto es dedo de Dios. Y creo que a uno le toca vivir así en la vida, saber, esto lo hizo fulanito. Bien, entonces creo que son cosas que son claves en la vida y en esta oportunidad también lo es, y por eso Jesús es tan contundente y además señala algo que es mala noticia para muchas personas, ¿sí? Y este es un pecado que no tiene perdón, no tiene perdón. Hay cosas que uno se reserva para perdón y hay otras que no. Y este es una de las cosas. Todos los pecados tienen perdón, este no. Y Jesús aquí está dejándolo claro. Además de lo que usted menciona acerca de atribuirle una obra a otro, aquí hay un elemento de mayor gravedad, y es que los escribas le querían atribuir la obra de Jesús al mismo diablo. Jesús lo que estaba haciendo era liberar a los endemoniados. Y los escribas decían, sí, él lo hace, pero es que él lo hace con ayuda de los mismos demonios.
que es absolutamente gravísimo, porque ellos ven la obra que Jesús hace y no solamente se la atribuyen a otros, sino que se la atribuyen al que él mismo está sacando, ¿no? De acuerdo. Entonces, por lo tanto, él dice, es que una casa no se puede vivir contra sí misma. Satanás no puede levantarse contra Satanás. Entonces, además de que ustedes no me reconocen el poder, ustedes están diciendo que lo que yo hago lo hago con ayuda del mismo diablo. Y eso sí no. Hasta allá no podemos llegar. O sea, ustedes han tocado el punto que no se puede tocar. Yo hice una consulta al pastor Jorge Cristancho sobre este pasaje. En días pasados tuvimos la oportunidad de conversar y él decía que cuando una persona ha conocido la obra del Espíritu Santo, la ha experimentado y por distintas razones llega a ese punto de negarla, pero no solamente de negarla, sino de atribuírsela al diablo, ahí está blasfemando. La atribución de la obra del Espíritu Santo al diablo, esa es la blasfemia. Es decir, es la negación total de lo que puede hacer Dios en el ser humano. Recordemos que es el Espíritu Santo el que convence al mundo de pecado. Entonces, si yo niego la obra del Espíritu Santo, pues en ese caso ya estoy por fuera totalmente del perdón. Porque yo ya no, como ser humano, yo ya niego esa obra y por lo tanto no tengo posibilidad de aceptar ningún beneficio de la obra, ¿no? Entonces me salgo por completo de allí. Había otras referencias en otros evangelios. Este es un evangelio sinóptico, quiere decir que el pasaje que uno está leyendo en este momento lo encuentra también en Mateo y lo encuentra en Lucas. Jesús en los otros evangelios les enrostra, les saca a relucir que los hijos de ellos, o sea, entre ellos había gente que también sacaban demonios y les decía, ¿y entonces sus hijos por quién los sacan? ¿Por quién? Entonces, como quien dice, el que las hace se las imagina. ¿Ustedes actúan de esa manera entonces? Aunque Jesús está reconociendo que hay otras formas en las cuales ese mismo problema había sido resuelto y que si ellos hacían memoria, sabían que ese problema, cuando se salía un demonio de alguien, era no por acción del propio demonio. Estaba diciéndoles, acuérdense, cuando eso ha ocurrido es porque Dios lo ha hecho. Entonces es para que refresquen ese concepto y no se contradigan y sepan que cuando se saca un demonio es con el poder de Dios porque no hay otra forma. Pasemos entonces al siguiente pasaje, donde nos cuenta Marcos que vienen después sus hermanos y su madre y quedándose afuera enviaron a llamarle. Aquí entonces aparecen la madre de Jesús y sus hermanos. Ya hay bastantes referencias en la Biblia que hablan de los hermanos de Jesús, es decir, hijos de José y de María. Entonces llegan a llamarlo, algún mensaje le traerían. Recordemos que estamos en un contexto donde Jesús está rodeado de mucha gente, entonces el mensaje va pasando de boca en boca, podría ser, o a alguien o un mensajero atraviesa la cantidad de gente que había y llega hasta donde Jesús y les dice que hay un mensaje, Jesús, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Tengo que ir al primer capítulo de Marcos que leímos en el segundo episodio, donde al ser bautizado Jesús se decía de el Señor al salir del agua. La voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿De quién era hijo Jesús? Bueno, en lo que tenía que ver con Jesús en su humanidad, pues sí, era de María y de José, y que tenía hermanos.
y que tenía primos, porque hace unos minutos hablábamos de que había otros parientes o amigos que no podíamos precisarlo bien, pero aquí sí lo tenemos bien preciso, que eran madre, María, hermanos, Jacobo y otros que hubiera por allí. Entonces teníamos esa denominación específica, pero Jesús tiene que aclararles, porque aquí en el Evangelio de Marcos se nos ha estado enseñando quién es Jesús en realidad, y desde el primer capítulo además nos lo dijeron, Hijo de Dios. Y entonces Jesús tiene que ser consistente con esa declaración, con ese quién es, y dice, es que mi madre y mis hermanos, mírenlos aquí, son todos los que crean. Son todos los que crean. Entonces, mi familia grande son todos estos, porque yo soy hijo de Dios, hijo de Dios. Entonces, estos como círculos pequeñitos en cuanto a la humanidad de Jesús que podía confundirles, aquí Jesús la aclara. No me estoy hablando de María, mi mamá, que tengo una madre como hombre que soy, o mis hermanos, o primos y vecinos, como probablemente se tenía en los versículos anteriores, donde venía esta gente a decir que se iban a llevar a Jesús porque decían que Jesús estaba fuera de sí. No, ninguno de ellos. La familia de Jesús es muchísimo más grande. De hecho, pues me parece que usted y yo tenemos ese beneficio de ser de esta familia, la familia de los santos. Precisamente estaba pensando en eso, en lo hermoso que este pasaje es y cómo nos cobija a todos los que hacen la voluntad de Dios. Jesús hace la pregunta, ¿y quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí, yo me lo imagino señalando, he aquí mi madre y mis hermanos. Y da la razón, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Allí está un elemento amplio donde todos pueden caber, y estoy completamente de acuerdo, donde estamos usted y estoy yo, y hay una muy buena cantidad de personas que hacemos parte de la familia de Dios. Gracias a Dios. Y aquí me parece otra vez encontrar ese círculo íntimo que se amplía en número, pero que se estrecha, se hace en intimidad, y son los que hacen la voluntad de Dios. Lucas capítulo 8, que narra también este pasaje, me llama la atención, porque Lucas dice que Jesús lo que respondió fue, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Uno podría preguntarse, bueno, ¿y qué significa hacer la voluntad de Dios? Bueno, la respuesta la presenta Lucas, que creo que es muy puntual. Escuchar la palabra de Dios y hacerla. Cosa que lamentablemente algunos de la época no entendían y tampoco querían hacer. Muchos buscaban a Jesús con la intención de que Él les sanara. Pocos buscaban a Jesús para escucharle y para hacer lo que Él decía. Hay una referencia también en el Evangelio de Mateo, cuando Jesús termina el Sermón del Monte, les dice, bueno, esto hay que escucharlo, pero también hay que hacerlo. Porque si ustedes lo escuchan y no lo hacen, van a ser como un hombre necio que edificó su casa en la arena. Pero no solo de esa época, ¿no? No, por supuesto. Creo que en todas las épocas hemos tenido como los mismos errores. Hemos tenido la oportunidad de tener los mismos errores. De no atribuirle a Dios las cosas que son de Dios. Hay mucha gente que sigue confundida y dice atribuyen a otros las obras de Dios. Empezando por la creación, empezando por cosas de la vida como el amor, cosas de la vida como el alimento, todo lo que nos rodea. A veces tenemos esa negación de lo evidente. Y además de todo, llegamos al punto, algunos, y Dios nos guarde de eso, de atribuir esa obra al diablo,
que es ahí la blasfemia. Sí. Es decir, seguimos igual. Pero John, le invito a que usted por favor en este momento nos resuma la lección y nos invite a tomar una elección. Creo que a lo largo de esa conversación hemos estado dejando algunos puntos importantes. El primer punto está en la importancia que tiene el reconocimiento de la obra de Dios. Creo que la primera lección es que no podemos caer en la misma actitud sin argumentos y lógica que tenían los escribas. Ahí está Dios actuando a favor nuestro, ahí está Dios actuando a favor de nuestra vida, no solo física, también para la vida eterna. Y qué bueno que podamos reconocer al autor de esta obra, ver su firma y reconocernos dentro de ella. Eso creo que sería el primer punto. El segundo punto es que es bueno también reconocer entonces ese círculo íntimo de Dios, ese círculo íntimo en el que están todos aquellos que hacen la voluntad de Dios, todos aquellos que le escuchan y que hacen lo que Él dice, que en resumidas cuentas eso es hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál sería entonces la elección que tenemos para este episodio? Estamos invitados a reconocer la obra de Dios. Podemos hacerlo o no hacerlo. Esa sería una elección. Y número 2, podemos seguir detrás de Jesús esperando que Él haga cosas por nosotros, o mejor, podemos elegir en esta ocasión hacer su voluntad, convertirnos en su familia. Yo invito en este momento al oyente, al que nos está escuchando, a que sea parte de la familia de Jesús, de la familia de Dios, haciendo su voluntad y escuchando sus palabras y haciéndolas en su vida. Creo que es una invitación maravillosa a reconocer quién es Jesús y es una oportunidad maravillosa para hacer su voluntad y ser parte de su familia. Bueno, y de esta manera llegamos al final del episodio número 8 de Elecciones Bíblicas Podcast. Invitamos a todos nuestros oyentes a consultar la página web. Allí podrá encontrar material interesante que acompaña esas conversaciones. Dwight, ¿algo más para decir? Bueno, en este episodio no tuvimos una pregunta desde el inicio, pero sí que podríamos plantear una. Yo quisiera plantear una, así sea esta vez al final, donde se dice, ¿y tú ya eres miembro de la familia real? Porque creo que tenemos esa oportunidad, la oportunidad de ser de la familia de Dios. Hay muchos que adicionalmente piensan en que qué bonito sería, qué bonita es la experiencia de haber sido la madre de Jesús. Pero con la invitación que hoy tuvimos, pues no solamente podemos ser la madre, sino también la hermana o el amigo más íntimo. Creo que tenemos esa oportunidad abierta hoy, ahora. Así es correcto. Muchísimas gracias, Dubái, y así llegamos al final de este episodio, agradeciendo a los oyentes por acompañarnos hasta este punto. Así que les enviamos un fuerte abrazo desde Bogotá, Colombia, y también desde Málaga, Andalucía, España. Dios los bendiga a todos.